Hola a todos, muy buenos días, tardes. Por ahí se hace un poco más difícil con el reloj latinoamericano saber en qué parte están, así que espero que todo esté muy bien. Mi nombre es Macarena Martínez, soy parte del comité académico de este segundo encuentro de investigadores jóvenes y primero agradecerles a todos por la gran cantidad de trabajo que recibimos este año, pero por sobre todo por animarse a participar en nuestras mesas presentando su trabajo. Obviamente, como somos investigadores jóvenes, también contamos con investigadores senior en esta mesa y hoy día tengo el honor de contar con el doctor Marcelo Olivera Villarroel, quien es doctor en economía con especialidad en economía de los recursos naturales por la Facultad de Economía de la UNAM en México. Además, es maestro de economía con mención en política pública por la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2001 y 2003. El doctor Oliveira también realizó la licenciatura de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Mayor en Cochabamba, Bolivia, y actualmente es profesor titular del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencia de la Comunicación y Diseño de la UAM, la unidad Coajimalpa, no sé si lo estoy diciendo bien, espero que sí, doctor Olivera, y obviamente intereses muy diversos en investigación que incluyen recursos, economía ambiental, teoría del comportamiento humano, cambio climático, teoría del valor, ¿cierto? Y pertenece además a la SEP, del Sistema Nacional de Investigadores en México, y trabaja como consultor independiente para el Banco Mundial y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, entre otras cosas. Como pueden ver, tiene una gran relevancia en estos aspectos. Y además fue profesor visitante de la London School of Economics y la Universidad de Maryland. Así que, doctor Rivera, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si quiere, puede encender su cámara para que lo puedan conocer los participantes. Y yo les voy a explicar más o menos cómo va a funcionar la dinámica de esta mesa, ¿sí? Nuestra mesa tiene, al doctora Rivera, que nosotros solo nos conocemos por correo y ha sido muy interesante poder vernos por fin. El día de hoy, entonces, ujú, ¿le escucho? ¿Se escuchó? Un gusto estar con ustedes y bueno, ahorita conversamos individualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestra mesa tiene hoy 7 trabajos. El inicio de la mesa va a ser por parte de Luciana Rojas. Em, la modalidad que tenemos es una modalidad un tanto abreviada. Ustedes tienen 3 minutos para presentar su trabajo, 2 minutos para recibir comentarios, retroalimentación o preguntas de quienes estamos en la audiencia, si es que hay alguna. Obviamente la idea de tener la posibilidad de presentar acá con personas que están dentro del ámbito ambiental tiene por objetivo que ustedes puedan mejorar sus propios procesos de investigación si es que aún no están concluidos y también mostrar qué estamos haciendo en América Latina en relación a salud, cambio climático y otros. Así que no sé si Luciana está lista. Yo voy a apagar la cámara, obviamente, para no distraerle y voy a proyectar su presentación para que me comente si efectivamente es. Lo que le pido es cuando pase a la siguiente diapositiva, por favor me indique, ya sea gestualmente, que pasemos a la siguiente. Y cuando pase un minuto, cuando quede un minuto para hacer la presentación, voy a volver a encender mi cámara, ¿ya? Para poder avisarle que es el momento, ¿sí? Entonces, Listo, muchas no sé si, gracias. Macarena, una consulta. Quería saber si dígame. podría pasar la presentación de tal manera que sea un poco más ágil. Mira, no sé si estás, no Está bien. sabría decirte si si estás con la posibilidad de compartir pantalla. Sí. Ahí los amigos del INS nos pueden decir si la quieres proyectar tú, pasarla tú para hacerlo más ágil, no tengo ningún problema. A ver, vamos a probar. Ujú. Ahí está, ¿se ve? Ya, excelente. Sí, Listo. no hay problema. Y eso. Entonces vamos a apagar la cámara y cuando contemos con 3 minutos, cuando quede un minuto, yo voy a volver a avisar. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, gracias a ti.
mi nombre es Luciana Rojas, soy investigadora peruana y más o menos abarco los temas que son los impactos del cambio climático en la salud. Y hoy voy a hablarles de un proyecto que está localizado en Perú, que es Tendencias climáticas y percepciones sobre el cambio climático y su potencial rol en la seguridad alimentaria en San Marcos, Cajamarca. Y este es un proyecto que también ha sido realizado con Ricardo Rengifo y Estela Hartinger. Bien, ¿cuál es el propósito de este estudio? Es determinar si existe relación entre las tendencias climáticas y las percepciones sobre el cambio climático y su potencial rol en la seguridad alimentaria de tres comunidades andinas ubicadas en tres pisos altitudinales, que es menor a 2.500, de 2.500 a 3.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, acá a la derecha podemos ver un mapa que nos muestra el mapa del Perú y en dónde más o menos está localizada el área de estudio. Bien, vamos a hablar de por qué es importante ahora hacer este tipo de investigación. En primer lugar, el cambio climático representa una amenaza para la seguridad alimentaria. En segundo lugar, el cambio climático coloca a agricultores a pequeña escala como población vulnerable. En tercer lugar, Cajamarca es la segunda región con mayor índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y por último, que la provincia de San Marcos, que es nuestra área de estudio, está ya expuesta a eventos extremos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Evaluamos dos bloques de información. El primero son las percepciones sobre el potencial rol del cambio climático en la seguridad alimentaria y el segundo son los análisis de tendencias y anomalías climáticas. Sobre las percepciones tenemos a 500 participantes que forman parte de la cohorte Alto 2 y se conducen 6 grupos focales para recabar un poco más sobre sus conocimientos y experiencias. Entonces, cuando vemos algunos resultados preliminares, vemos preguntas del cuestionario, como por ejemplo, con respecto a los últimos 10 años, ¿usted cree que los cambios en el clima influyen en la producción o compra de sus alimentos cuando los necesita? Y vemos que sí existe una diferencia significativa entre la percepción de esta pregunta entre agricultores y no agricultores. Cuando analizamos otra pregunta, que es qué tanto considera que influyen los cambios en el clima en cosechar, comprar o consumir sus alimentos, vemos que no hay una distinción entre agricultores y no agricultores, pero sí entre pisos altitudinales. Ahora, en el análisis de tendencias y anomalías climáticas, hemos visto que en la última década se concentran anomalías positivas de temperatura y esto coincide con nuestros resultados de percepciones. Entonces, lo que podemos ir concluyendo es que independientemente de la ocupación de agricultor, los pobladores de la provincia de San Marcos consideran que los cambios en el clima influyen en cosechar, comprar o consumir sus alimentos y hasta ahora hemos podido lograr mayor vínculo con las autoridades locales para concientizarlos sobre este problema. Y aquí pueden encontrar información de contacto, mi número y un QR con más información del proyecto y otros medios de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luciana, por tu presentación. Entonces vamos a dejar abierto 2 minutos más para consultas. No sé si el doctor Olivera quiere comenzar o hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Yo sí quisiera comentar. ¿Escúchame? Sí. Sí, Luciana, muy interesante el trabajo. Aquí en México realizamos varios estudios similares, dependiendo del tipo altitudinal en café, en maíz. Varía mucho según el tipo de cultivo y la región. Cada región tienen diferentes eventos extremos o diferentes cambios en la distribución climática y la verdad es que son efectos muy variados. El enfoque de usar percepción es muy interesante, pero no queda claro, obviamente es un trabajo demasiado rápido de presentar, qué metodología aparte de percepción usaron para determinar los hallazgos que encontraron. No sé si me podrías aclarar muy rápido esta parte. La parte de metodología en la inseguridad alimentaria también lo complementamos con un cuestionario que se llama FANTA, que es de la OMS, y otro, creo que el micrófono encendido, y otro de inseguridad hídrica de WSCE, que es, digamos, una entidad global que permite justamente construir una escala que de unos datos un poco ya parametrados, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario. Fíjate, lo de las tendencias climáticas realmente es un tema muy importante. Ver los efectos y adelantarnos a ellos es parte del trabajo de generar información.
dar esta información justamente a los que van a sufrir estos cambios y las consecuencias, en este caso. Entonces, muy interesante el trabajo, espero ver resultados y le damos la palabra a Tomás. Ya, muchas gracias. Hola, ¿cómo van? Sí, tenía una duda con respecto a qué alimentos puede llegar a afectar estos en estas regiones de Perú. Claro, el enfoque que le estamos dando, como habrán podido ver, es agrícola. Entonces, ahora estamos preguntando netamente por cultivos. Lo que predomina en la zona va a depender del piso altitudinal, pero en la zona, digamos, de menor altitud vemos árboles frutales, hortalizas. En la de mediana altitud todavía podemos ver pocos árboles frutales, pero ya más cereales. En el de mayor altitud ya es casi exclusivamente cereales y algunas legumbres. Gracias. A ti, gracias. Ok, queremos agradecer entonces a Luciana por su presentación. Si quieres puedes dejarla de compartir para Listo. que, muchas gracias, para que presente nuestra siguiente ponente. En este caso, la presentación estaría a cargo de Mónica Carreño, que la vi por ahí conectada. Mónica, el mismo ofrecimiento, las mismas reglas. ¿Quieres que pase yo las diapositivas o prefieres pasarlas tú? No, tú, porfa. Ya, ok, entonces vamos a proyectar tu presentación y en temporalidad, al igual que la compañera, son 3 minutos más 2 minutos de preguntas. Entonces ya cargo tu presentación. Cuando prenda la cámara significa que queda 1 minuto nuevamente para que puedas presentar. ¿Sí? Recuerda hacerme algún gesto para poder ayudar. Listo. Muchísimas gracias. Buen día para todos. La presentación entonces consiste en predicción espacial de dengue y malaria en Colombia, metodología integradora de clima y salud para la generación de mapas de riesgo. Esta investigación se hizo a cargo de la Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud en Colombia y el Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología del IDEAM. Siguiente, por favor. Como una introducción, contarles que dengue y malaria, la transmisión está asociada tanto por factores climáticos, por la presencia de vectores, por la ruralidad, la altitud y la latitud, y esto juega un papel fundamental en la propagación y la incidencia del número de casos. Por ende, nuestro objetivo fue desarrollar mapas de predicción mensual para dengue y malaria a escala local en todo el país. Siguiente, por favor. Nuestra metodología entonces fue determinar un favorecimiento de factores climáticos donde establecimos variables aportantes, las cuales son pues, la predicción determinística de la precipitación, esas anomalías de frecuencia de lluvia, la temperatura media y la humedad relativa, en este caso para malaria, que son los mapas que ustedes están viendo a su lado izquierdo. De una vez tenido esto, definimos unos rangos de favorecimiento y le ponderamos o ajustamos a una dinámica epidemiológica del territorio. El ajuste del favorecimiento está dado por la dinámica del territorio y a partir de ahí estandarizamos estos mapas por parte de dengue y para malaria. Escucho un poco de ruido, no sé si me puedes colaborar, gracias. Frente a la predicción epidemiológica, entonces nosotros decidimos evaluar el comportamiento epidemiológico a partir de las 4 semanas anteriores de que se está elaborando el mapa o el boletín y a partir de ahí elaboramos un comportamiento epidemiológico esperado o una proyección o una predicción de estos dos eventos. Como predicción final, entonces realizamos un cruce de favorecimiento de la predicción epidemiológica y la ponderación y clasificación de riesgo la clasificamos de acuerdo a la escala que están viendo al lado derecho, en donde pues van a notar decremento, tendencia al decremento habitual o si los eventos pueden tender a un incremento o un aumento. Dale siguiente, por favor. Como resultados, entonces, queremos contarles que los mapas de favorabilidad para dengue han tenido una alta
tasa o a un alto número de aciertos superiores al 70% en la región Caribe, Pacífica y Andina. En cuanto a malaria, este ejercicio pues lo realizamos a partir de este año, de enero de este año, y hemos encontrado una alta asertividad en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. Dale siguiente, tengo un poco de ruido, por favor. Dale siguiente. No, nada, nada. Su cara afectado bien el No me centro. sale. Disculpen, ¿hay alguien con Wendy, su audio abierto que no logre identificar? Por sí, favor, Wendy Tarquino, silencien sus por audios. favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes abrir tu micrófono otra vez, por favor? Que creo que cerraron todos. Entonces, dale al anterior. Es que no estaba, no al anterior. Bueno, no quedaron ahí, no sé por qué no lo anotan, pero se las voy a decir. Como conclusiones tenemos la generación de mapas de riesgo para dengue y malaria, brindan información útil para las entidades territoriales y otros actores para la identificación de esas áreas vulnerables, la toma de decisiones y esa priorización de recursos. Durante el seguimiento se logró una alta precisión en prever los aumentos en casos de dengue, así como coincidencias para malaria. Se recomienda entonces ampliar la validación incluyendo estratificación municipal en zonas urbanas y rurales, y esta metodología propuesta para la construcción de estos mapas está sujeta a los ajustes que puedan presentarse a medida que se realice la verificación mensual de las predicciones o en periodos futuros. Siguiente, porfa. Les voy a dejar entonces nuestro correo del grupo de vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, y el link también se los voy a compartir donde pueden acceder a este boletín de clima y salud de una manera mensual, y cualquier duda adicional, estoy atenta. Muchas gracias. Bueno, Mónica, la Hola. verdad el trabajo está más que interesante. Los factores determinantes que tomaron para la expansión de las enfermedades transmitidas por vectores me parecen muy interesantes, correctos, aunque me queda una duda. Acá en México, por ejemplo, y en Bolivia, hicieron estudios de temas altitudinales, es decir, empezaron a aparecer mosquitos, en particular anófeles, en alturas que nunca se habían visto. No sé si tienes algún comentario o algún efecto particular sobre el tema, sobre todo el tema altura en regiones montañosas como de nuestro país. Gracias. Gracias, Doc, por la pregunta. Claro que sí. En los mapas nosotros también tenemos incorporado el mapa de transmisibilidad. Este mapa de transmisibilidad está dado por un grupo funcional directamente a cargo de los referentes, el referente de dengue y el referente de malaria para el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, que ya tenemos determinados en qué áreas, en qué zonas tenemos una alta probabilidad de la transmisión de dengue y de malaria, y esta transmisión está incorporada en una capa en el ejercicio que hicimos, y por eso digamos que cuando nos sale un incremento, una predicción para futuro, para el mes futuro, en esos municipios donde tenemos un alto riesgo o zonas de brote, lo que hacemos es alertar a esos municipios puntuales para poder decirles, bueno, estamos en esto o tenemos este riesgo, vamos a tomar acción en estas cosas puntualmente, Doc. Muchas gracias. Mayara, Hola. Bueno, ¿Quieres hacer alguna pregunta? no. Gracias. Ok. Era dejar, pensé que tenía la mano arriba y no levántate lo la había mano. visto. Perdón. Saber si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si no hay preguntas, Mayara efectivamente es quien sigue para la presentación. Entonces, por eso estaba muy atenta. Bueno, Mayara, ¿vas a presentar en portugués, español, portuñol o en inglés, como para prepararnos también de cómo te inglés. vamos a escuchar? Ok, bueno, entiendes español, Sí, más o sí. menos. Ok, entonces son los 3 minutos de presentación y luego al minuto vas a ver nuevamente encendida la cámara
La pregunta es si quieres que yo pase las diapositivas o prefieres hacerlo tú. Sí, tú, por favor. Ok. Comienza. Gracias. Me gustaría saludar a todos y agradecer la oportunidad. Hablo desde Brasil y presentaré el trabajo en inglés, en coautoría con Rafael Burali. Occupational heat stress regulation and policies in Brazil. Are we protecting workers from climate change? Para seguir, porfa, gracias. Worker vulnerability to heat stress is closely tied to human rights and climate justice. And Brazilian labor regulations and law recognize heat as an occupational hazard. However, their coverage is limited to formal workers, and is leaving millions and millions of informal workers exposed to heat stress, especially outdoors workers like farmers, street vendors, and construction workers. So for the methods, you can go. Thank you for the methods. We reviewed the Brazilian National Labor Regulation and public policies in public health, and the exposure among workers in Brazil. So for the conclusion, considering the increasing prevalence of heat waves and climate change conditions, and despite the comprehensive labor regulations, the lack of public policies and health surveillance strategies targeted heat stress remains a significant issue in Brazil. So we need urgent action for this issue, considering this increasing prevalence of heat waves and changing climate conditions here. Gracias. Thank you so much for your presentation, but in this case, we need to talk in Spanish. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un tema muy relevante, sobre todo en el tema del trabajo rural, pero ahí me queda una duda. Tú hablas de regulación, pero gran parte del trabajo rural en América Latina es trabajo propio. Es decir, tú trabajas en tu propio finca, granja, no sé cómo lo llamen en Brasil. Entonces, en ese sentido, ¿qué proponen y qué metodología van a usar con los empleados? Uno, con los empleados de grandes sistemas agrícolas y otra con los pequeños productores agrícolas. Gracias. Sí, perfecto. This is a lack of the regulation for the, in Português, we can say agricultura de subsistência, né, quando eles trabalham para própria mesmo, como dices. Entonces, que la regulación no abarca todos os trabalhadores de subsistência. Perfecto. Están pensando solamente en trabajadores de grandes fincas agrícolas. Sí, sí. Perfecto. Okay. Y en ese sentido, ¿qué metodología, qué aproximaciones están usando? ¿Horas de radiación, deforestación? ¿Y cómo están pensando esta regulación? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo están pensando regular el trabajo agrícola? ¿Es por horas de exposición, por radiación, por temperatura? Sí, sí. Regulation that we already have in Brazil, they foresees a variation and for the temperature, and when they are exposed to very high heat stress, they can use how can I say this? The what? Work breaks. For work breaks and hydration, yeah. But looking for the
the variation and the temperature as well. It's a combination. Seasonal, Y- temperature, and radiation. Oh, perfect. Thank you so much. I'm a little bit confused with the changing language. Sorry Yes, I about that. know. Don't worry. ¿Alguna otra pregunta del público? Si no hay más preguntas, para continuar con nuestro siguiente ponente, agradecer a Mayara por su participación. Es un tema muy interesante. Thank you so much, Mayara, for your exposition. And Gracias. sorry, languages are difficult. You're the only country in Latin, no, not the only one, but one of the countries that doesn't speak Spanish. And it is always a challenge to, I guess, be intertwined or interconnected with Latin America. So thank you so much for your presentation. Thank you. Gracias, Oliveira y Macarena. Ujú. Entonces, a continuación, seguiría nuestro siguiente ponente, que es Tomás Quintero. Tomás, no sé si estás listo para presentar y si, al igual que le he preguntado al resto de los ponentes, ¿prefieres que presente yo? ¿Prefieres cargar tú la presentación? Y tienes 3 minutos para hacer tu presentación. Hola, sí, me gustaría poder compartir mi presentación. Si estás habilitado, debería aparecer abajo compartir Sí, sí todos estoy los habilitado. participantes. Ok, entonces tú nos dices y de nuevo al minuto va a aparecer mi cámara para recordarte que ya estamos en el sitio, ¿sí? Listo. Entonces, ahí ya pueden ver. Sí, se ve muy bien. No la vemos en modo presentación, sí, así que ahí sí. Excelente. Listo, perfecto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tomás Quintero y junto a mi asesor Mauricio Santos estamos haciendo una revisión sistemática del efecto de eventos climáticos extremos sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos. Pues un poco primero de contexto, pues los eventos climáticos extremos son los cambios en el promedio de variables climáticas y pueden tener origen tanto variabilidad climática normal como el cambio climático. Este cambio en las dinámicas afecta de manera negativa tanto a humanos y animales, alterando las dinámicas zoonóticas como puede ser las enfermedades transmitidas por mosquitos. Este problema no es solo ambiental, también puede ser económico, social, político y en el aspecto que hoy nos concierne en el de salud pública, puesto que los vectores como los mosquitos son enemigos de la salud pública. Se ha visto que alrededor de 50 especies de anófeles transmiten malaria y el Aedes aegypti pues transmite todas estas enfermedades que vemos en la pantalla a la mano derecha. Y este es un problema muy importante en las Américas, puesto que más de 2 millones de casos se han registrado de estas enfermedades solo en las Américas en 2021 y estos casos van aumentando también debido al subregistro que hay. Es por eso que el objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis es recopilar la información acerca del efecto de los eventos climáticos extremos sobre las enfermedades transmitidas por los mosquitos. La metodología se siguió de los lineamientos de Prisma, Strobe y Cosmin. Estas fueron las bases de datos que se han estudiado y un primer análisis estadístico se realiza por medio del Excel y ya el metaanálisis y la visualización de datos por medio del estudio. Los primeros resultados que se encontraron es que hay 127 artículos que pasaban los criterios de inclusión estipulados. El producción de motor científico a nivel de Latinoamérica es Brasil, con alrededor de 34 artículos aceptados que hablan de este tema y ya en mucho menor medida México, Colombia y Ecuador. La enfermedad más mencionada en los artículos es el dengue, con el 74% de de los estudios que lo mencionan, y ya en mucha menor medida lo que es el malaria, zika y chikungunya. Los eventos climáticos que más se han estudiado son el Niño, las inundaciones y el clima extremo, ya sea por calentamiento global o variabilidad normal. Se ha encontrado que alrededor de del 90% de los estudios que han visto esto tiene un efecto positivo sobre los casos y las incidencias. De igual forma, en clima extremo, pues el 100% de esos lo encontraron. Y el uso de covariables como sociales no se encontró prácticamente en buena parte de los artículos. De los primeros análisis se puede ver que efectivamente las dinámicas de las enfermedades transmitidas por mosquitos son alteradas por los eventos climáticos extremos, especialmente por el Niño, pero este varía según la localización geográfica del país o el vector, puesto que la malaria y el dengue no se comportan igual. También zonas propensas como el corredor seco de Centroamérica y la zona de huracanes del Caribe han sido poco estudiadas.
También los eventos como inundaciones y sequías, que son presentes a lo largo de América, faltan un mayor estudio y entender las dinámicas de factores con factores no climáticos, lo que es demográficos, sociales, económicos y políticos. Los siguientes pasos es ya realizar un metaanálisis más profundo, encontrar qué variables exactamente de estos eventos climáticos afectan mayor medida la transmisión de las enfermedades y entender las diferencias en la afectación para las diferentes enfermedades según la ubicación geográfica. Gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Doctor Olivera, lo dejo para sus comentarios y tenemos aproximadamente 1 minuto y medio más para preguntas. Perfecto. Fíjate. Tomás, muchísimas gracias por la presentación. Veo que estás en el inicio del metaanálisis, entonces, porque la primera pregunta que te tenía es lo que nos presentaste en el último slide, cómo pensabas hacer los análisis formales. Muchas gracias. Pero lo que me quedó la duda es que la unidad de medida que toman los análisis, los diversos estudios, es número de casos por estación, por año, por mes, por día. No sé cuál es la medida que tomaste en la descripción. Esa es mi Pues primera pregunta. digamos, ahí decidimos incluir todas las medidas porque también está diario, mensual, semanal, principalmente, pero lo que más queremos ver es con respecto si se encuentra el promedio. Si está el promedio semanal o promedio mensual, ya podría ser como un buen paso para encontrar las demás conclusiones. Bueno, ahí sí sugeriría que seas muy cuidadoso porque esa medida te va a cambiar todo. Esa es una. Y la otra, y es una pregunta, te repito, una pregunta que me hicieron a mí cuando hice el estudio acá en México. Dengue no es uno solo. Hay 4 Sí, subtipos y cada subtipo tiene un comportamiento diferente. ¿Cómo piensan controlar eso? para eso estamos viendo los principales serotipos que hay de presencia del dengue. O sea, ¿van a hacer un estudio por cada uno o van a hacer un global? Por eso la duda de la medida. Se va a englobar, pero se va a tener como mayor prevalencia en los principales serotipos, sí. Perfecto, bueno, es un reto, la verdad es que es un estudio muy interesante, muchos éxitos y esperamos ver los resultados porque la verdad algo así se necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde la audiencia? Sino para continuar con nuestra siguiente ponencia. Tomás, muchas gracias. Si quieres, podrías dejar de compartir tu pantalla para que podamos tener acceso a los demás. Entonces, a continuación, presenta Mónica Montaña, que no sé si ahí la veo conectada. Mónica se encuentra hoy en representación de su equipo de trabajo junto con Karen Delgado. Mónica, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. gracias. Ya. La misma pregunta que le he hecho a la mayoría de los ponentes y contarte un poco el contexto. Tienes 3 minutos para realizar la presentación. ¿Prefieres pasar tú las diapositivas o prefieres que las pase yo? Prefiero yo pasarlas. Ok, entonces puedes, si está habilitado para que compartas pantalla. Cuando quede 1 minuto voy a volver a encender la cámara y luego hay una ronda de 2 minutos de preguntas. ¿Sí? Gracias. Entonces queda la audiencia para ti. Cuando comiences, comienza tu tiempo. ¿Y aquí? ¿Ya la están viendo? Sí, es posible verla. Solo falta ponerle el modo de presentador. Ok. Ahí están observando. Sí, se ve todo. Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto presentarles esta experiencia desarrollada en la ciudad de Bogotá, la cual hemos titulado Caracterización en Salud Auditiva y Exposición a Ruido en la población de 18 a 64 años de Bogotá entre los años 2014 al 2018. El equipo de trabajo que vemos acá pertenecemos a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al componente de salud ambiental, quien les habla Mónica Montaña. Como contexto que tenemos, que la salud auditiva es un tema de interés en salud pública y sin ella la persona experimenta una afectación en su calidad de vida. Algunos de los desenlaces que puede tener una persona cuando se expone al ruido son síntomas auditivos y extraauditivos.
Y algunas de las causas descritas en población adulta han sido la exposición a sonidos fuertes y el consumo de medicamentos ototóxicos. Algunas cifras que tenemos para Colombia es que la población entre 25 a 50 años, la prevalencia de pérdida de audición por exposición a ruido es del 14%. Entre años 2014 al 2018, la Secretaría de Salud implementó un sistema de vigilancia por exposición a ruido ambiental. En este se aplicaron tamizajes auditivos y encuestas de percepción. Aunque en nuestra ciudad se han desarrollado algunos estudios relacionados con calidad del sueño, no se cuenta con una caracterización de los impactos en salud auditiva de la población. Por eso realizamos ese trabajo de investigación. Como objetivo general tenemos identificar el estado de la salud auditiva y la posible relación con la exposición a contaminación por ruido ambiental y otros factores como personales y otológicos. En la metodología, este es un estudio transversal, el cual fue tomado de una base de datos de la Vigilancia en Salud Ambiental de la Secretaría Distrital de Salud entre los años 2014 al 2018, cuyo número total de registros fueron 10.311. Fue un muestreo no probabilístico por conveniencia, con criterios de inclusión de 18 a 64 años de edad y que el tiempo de residencia de la persona en su unidad habitacional fuera de 2 años o más, y como criterios de exclusión, mujeres gestantes, lactantes y personas con alguna discapacidad que le impidiera contestar la encuesta. Como instrumentos de recolección, se dispuso de un tamizaje auditivo y de una encuesta de percepción de síntomas y factores de riesgo ambientales. Para el análisis estadístico, nuestra variable dependiente fue sí o no disminución auditiva, producto de la aplicación del tamizaje auditivo. Y como principal variable independiente, el nivel de exposición a ruido en la zona de residencia, donde la mayor exposición es mayor o igual a 65 decibeles y la menor exposición menor a 65 decibeles. Realizamos un análisis univariado, bivariado y regresión logística. Producto de ello, nuestros resultados son los siguientes. En las variables ambientales, las que ven en esta diapositiva, son aquellos factores ambientales, factores de exposición que pueden desencadenar una disminución auditiva en la población. Sin embargo, las que tuvieron asociación estadística fueron las del modelo final de regresión logística, es decir, las dos primeras. Vivir en zonas de mayor exposición a ruido y la molestia al ruido proveniente de fuentes extramurales. En cuanto a las variables de exposición personales, las que vemos aquí pueden ser factores de exposición para disminución auditiva. Sin embargo, en el modelo final de regresión logística, las primeras 4 son aquellas que fueron estadísticamente significativas, es decir, ser hombre, presentar síntomas extraauditivos como cefalea, irritabilidad, entre otras, fumar o haber fumado y la mayor edad de la persona. Y en las variables de exposición otológicas, las que vemos aquí, también pueden ser factor de exposición para disminución auditiva. Pero en el modelo final de regresión logística, las 4 primeras fueron estadísticamente significativas, es decir, haber presentado algún síntoma otológico como vértigo, otorrea, entre otras, la anormalidad en el examen de la membrana timpánica, tanto en oído derecho como en el oído izquierdo, y el haber recibido tratamiento con medicamento ototóxico por más de 2 meses. Como conclusiones tenemos que la disminución auditiva es multicausal. En Bogotá, la prevalencia aumenta con variables como edad, sexo hombre, tabaquismo, uso de medicamentos ototóxicos y vivir en zonas de mayor exposición a ruido extramural. Las personas con síntomas extraauditivos como cefalea, irritabilidad, entre otras, presentan con mayor frecuencia disminución auditiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Dejo al doctor Olivera. Tenemos tiempo para los comentarios y una pregunta. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo no soy especialista en el tema, pero sí en el tema de modelos. Entonces, me parece interesante lo que hicieron, pero me surge una duda y me acuerdo de un estudio que se hizo acá en Ciudad de México. El origen del ruido. Entonces, el tema es que el origen del ruido, que no lo veo en tu estudio, veo que es un tema de percepción, es decir, parece que tengo ruido y tengo unos niveles de decibeles.
pero ¿los midieron o usaron una aproximación? Primera duda. La segunda es tráfico. Supongo que el tráfico es la cercanía a fuentes de ruido por movilidad debe ser uno de los factores más importantes. Se consideró en el estudio. Y la tercera es un estudio de múltiples controles. ¿Vieron causalidades cruzadas o lo hicieron todo plano directamente? Y esa sería una sugerencia a la vez de una pregunta. Muchas gracias. Señor, gracias por las observaciones y por las preguntas. Sí, en primer lugar, sí, el abordaje que se hizo en su momento en estos años 2014 al 2018 tuvo, por una parte, unas encuestas sí, de percepción, de exposición a ruido y también de temas de salud de la persona, que era lo que informaba a la persona. Y tuvimos como prueba ya aplicada a la población el tamizaje auditivo, en el cual se aplicó una otoscopia, que incluyó un examen físico de membranas timpánicas, eso por un lado, ¿sí? Y por el otro propiamente el tamizaje auditivo. Entonces se tuvo tanto la percepción como el resultado ya validado, que fue nuestra prueba oro, por decir así, para obtener el resultado de un nivel de audición de la persona. Porque sí, una de las situaciones que nos ocurrió acá es que a la persona se le preguntaba si sentía o percibía que escuchaba bien. Cuando nosotros comparamos el resultado del tamizaje auditivo y lo que nos expresó la persona, la percepción era menor de pérdida auditiva, mientras que en el tamizaje auditivo fue del 35% en las pérdidas auditivas de la población caracterizada en su momento. La segunda pregunta es, ¿cuál fue la? Tráfico. La segunda, ¿me recuerda la segunda pregunta? Te la repito rápidamente sin que Macarena me acuchille por tomar más tiempo. Los hombres tienden a estar más tiempo en el tráfico porque suelen trabajar fuera del hogar. ¿Consideraron el tema de tráfico y de transporte de la persona en la ciudad? Porque no solo es la casa la que te afecta el sonido, sino el transporte y el tiempo de estadía en trabajo. Yo veo que ese control no está hecho. Insisto, no es solamente preguntas, sino también sugerencias. Sí, señor. Entonces, sí, incluso de los factores de exposición que tuvo asociación es la presencia de fuentes extramurales cerca a la vivienda de la persona. Esas fuentes extramurales que se tuvieron en cuenta en su momento en el estudio, en la caracterización que se hizo, una de las fuentes era precisamente la presencia de tráfico cerca a la vivienda. También el tráfico aéreo, la presencia de comercio y de industrias también cerca a la vivienda. Entonces sí se tuvo en cuenta esa variable, sí señor. Y también pues se tuvo en cuenta para las zonas de mayor y de menor exposición, mapas de ruido de la Secretaría Distrital de Ambiente y también como una caracterización que se hizo local de las personas que estaban allí desarrollando intervenciones para identificar también factores que podían hacer pues más susceptible a una zona a otra, a exposición a ruido. Y la tercera, determinar causalidad. Entonces, pues es que este es un estudio, como se informó en su momento, de tipo transversal. Entonces, sí, las recomendaciones que pues estamos nosotros sugiriendo es poder quizá más adelante desarrollar otro tipo de investigación que ya permita determinar causalidad. Muy amable, un tema muy interesante. Las ciudades en Latinoamérica en general las casas no están diseñadas para ser aislantes de ruido. Me gustó mucho. Felicidades. Como tú dices, esto es una exploración. Tienen muchísimo trabajo por hacer. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. A continuación, vamos el turno de presentar de Dayana Torres. Dayana, confirmar si estás ahí y si quieres presentar el póster tú o prefieres que lo coloque yo y tú hablas sobre él, me avisas. Ok, ¿sí me escuchas bien? Te escuchas muy bien. No, yo voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Ok,
Por Sí, favor, me una vez que confirman si, inicies, sí, si se de ve, me veo pronto... yo, qué brutal. Ahora sí, se ve ¿Ya? la ¿Sí? información. Sí, se ve la Eh, información, te vemos y te escuchamos. Así que cuando quieras comenzar, Listo, pues si quieres empiezo de una vez. Buenas tardes para todos. El trabajo que les voy a exponer el día de hoy se denomina Efecto del ciclo del niño y la niña sobre los casos de leishmaniasis cutánea en Colombia entre los años 2007 y 2021. Esta es una investigación realizada por el Grupo de Investigación de la Universidad de Boyacá, Universidad de Santander, la Universidad Católica de Manizales y el Grupo de Dayana, ¿puedes activar Investigación... tu presentación? Señor, Pues, ¿es póster o puedes activar como para que se vea en presentación? Para que sea un poco más si simple. quieres, de una vez, vamos a ver si lo puedo agrandar. Bueno, vuelve a la anterior, eso va mejor, no te preocupes. Sí, es que se ve muy, muy, Perfecto, muy no, feito. no hay problema. Si quieren así. Así. súper. ¿Listo? Sí, se ve Sí. bien ahora, Dayana, no te preocupes. Continúa. Bueno, entonces el Grupo de Investigación del Laboratorio Departamental de Salud Pública en Boyacá. Esta es una investigación en curso y pues digamos que como introducción sabemos que la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica producida por un insecto vector, en este caso son mosquitas o vectores hembras del género Rubsomia. Estos vectores tienen un ciclo biológico que puede estar influenciado por variables climáticas y geográficas, en este caso pues encontrando con mayor frecuencia a los mosquitos en zonas tropicales. ¿Por qué escoger la leishmaniasis cutánea y no las otras manifestaciones clínicas como leishmaniasis mucocutánea o visceral? Esto es debido a que en Colombia nosotros tenemos alrededor de 11 millones de personas en el área rural que tienen un riesgo de contraer la enfermedad y una presentación de hasta 8.000 casos anuales. En este caso, pues, identificar esta relación de los factores climáticos, en este caso con el ciclo del niño y la niña, y la presentación de los casos de leishmaniasis cutánea podría llegar a contribuir para la implementación de medidas de control, en este caso, pues, de vigilancia del mosquito y en este caso pues, también de la enfermedad. Por esta razón, pues el objetivo es evaluar la relación causal entre el ciclo del niño y la niña y el exceso de casos mensuales de leishmaniasis cutánea en Colombia en estos años. En cuanto a la metodología, este estudio es un estudio ecológico de series en el tiempo. Se tomaron fuentes de datos secundarias, especialmente de la información de los casos reportados de leishmaniasis cutánea, del Civigila, y datos ambientales, pues que en este caso vamos a revisar con la influencia del vector, obtenidos a partir de la NASA. Se tomó como el lugar de estudio Colombia, pero que acá hago una aclaración y es que dentro de nuestros criterios de selección excluimos aquellos municipios que se encontraban en altitudes diferentes o superiores a los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Esto debido por la presencia del vector en estos municipios. Como variables de análisis, se tomó como variable dependiente el exceso de casos de leishmania cutánea. En este caso, pues, para determinar este exceso de casos, tomamos los excesos de casos, los casos mensuales observados sobre los casos mensuales esperados. Esto se calculó básicamente tomando en cuenta la tasa mensual de casos por los municipios, por la población de cada uno de los municipios. Y esta división, si es mayor a 1, se puede hablar del exceso pues, de casos de leishmaniasis cutánea. Como variable independiente, tomamos la presentación del ciclo del niño y la niña, definido por dos agencias. En este caso, pues tomamos al menos dos agencias de 4. Las agencias que utilizamos son la NOAA, el IDEAM y la Oficina Meteorológica de Japón, así como la Oficina Australiana de Meteorología. En este caso, si consideraban dos agencias al menos que había presentación del niño, se tomaba como la presencia como tal del niño o de la niña dado por estas agencias. En cuanto al análisis de datos, realizamos una regresión logística multinivel de efectos mixtos, univariantes y multivariantes, y pues, se desarrolló también los intervalos de confianza del 95%. Esto lo podemos ver en el DAG o en el diagrama cíclico que les presentamos acá. En este caso, podemos observar que
para la presentación de la relación entre el ciclo de el niño y la niña con el exceso de casos, tenemos unas variables a considerar. En este caso, pues destacando los índices oceánicos y atmosféricos como unidad o valor de ajuste en nuestras mediciones, que lo vamos a ver en esta parte de abajo en la tabla. Como tal, tuvimos un total de 121.766 casos de leishmaniasis cutánea entre el periodo de estudio, lo que corresponde a un 99.7% de casos en Colombia. En este caso, pues les mencionaba que hicimos el ajuste de los ORs de acuerdo a esos índices atmosféricos, encontrando en este caso que la niña tenía una relación negativa con el exceso de casos de leishmaniasis cutánea, mientras que el ciclo del niño tenía una relación positiva. En este caso, pues lo vemos alrededor de la presentación de un mes y el rezago en este caso que lo utilizamos fue retardar la serie en 3 meses. Esto relacionado con el ciclo de vida del vector. Entonces, era para limitar de pronto que estuviéramos teniendo un subregistro de la información, diciendo que las personas que tenían esta frecuencia, esta presentación de leishmania, solamente hubiera sido considerada en un mes, sino retardar la serie a 3 meses. Y en este caso, pues, determinamos estos resultados. Como conclusión, pues, tenemos en cuenta que, como tal, el ciclo del niño tiene una relación positiva con la presencia de los casos de leishmaniasis, lo que conduce a una mayor probabilidad de un aumento de estos casos de leishmaniasis cutánea en cada municipio. Y esta información nos permite generar acciones tempranas de promoción y prevención para reducir, en este caso, la manifestación clínica en estos periodos del ciclo del niño. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos el comentario del doctor Olivera, pero no tenemos preguntas del público por el tiempo. Listo. Sí, muchísimas gracias. Está la verdad muy interesante el estudio. A nivel exploratorio, bastante ilustrativo de los efectos el conjunto de variaciones climáticas que genera el niño y la niña, porque obviamente engloba cambios en precipitación, temperatura y factores como viento. Entonces, me parece muy interesante para explorarlo. Ahora, la verdad es que teniendo la base de datos que se gastan en Colombia, yo hubiera hecho esto a nivel municipal y lo hubiera hecho a mayor nivel. Y insisto, es una crítica, sugerencia y abierto a preguntas para que lo argumentes. Entonces, si no lo haces así, tienes un problema. Avance la frontera agrícola. Eso es lo que yo primero te diría por experiencias de lecturas que tengo sobre leishmaniasis tanto en Bolivia como en México. En Bolivia, el avance de la frontera agrícola, sobre todo en las regiones forestales, donde se inician cultivos, sobre todo de arroz, la leishmaniasis está presente. Y en el caso de México, este año, con la construcción de infraestructura en un área natural protegida, como el tren en Calakmul, generó leishmaniasis. Entonces, creo que un factor adicional es frontera agrícola, que solo se puede analizar a nivel municipal. A nivel país sería una variable muy gruesa. Ok, Discúlpame. Mi comentario. Y el punto, como te digo, me gustó. El fenómeno del niño y la niña se lo podría describir perfectamente como una variación. Y la leishmaniasis sí es un tema que requiere mucho análisis, porque sobre todo llamaríamos la gran región amazónica en Sudamérica y la extensión en Centroamérica, es una enfermedad latente y se puede explotar en cualquier momento por este tema. Muy interesante. Muchísimas gracias. Yo te iba a decir una cosita y es que pues básicamente como los grupos de investigación asociados hemos estado trabajando también con pequeños grupos, en este caso pues de diferentes regiones para tener ese análisis más detallado. Nosotros quisimos mostrarlo en general a nivel de Colombia, pero sí hemos estado trabajando a nivel de regiones y diversos departamentos para tener como un análisis más completo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, ¿cierto? Gracias por presentar. Vamos a ir hacia nuestra última ponencia del día de hoy.
confirmar si Priscila se encuentra por ahí, Priscila Santos. Sí, ahí la veo Sim, conectada. estão me ouvindo? Estou aqui. Hola Priscila, ¿quieres presentar tú el póster Sim, o prefieres que lo coloque yo? pode passar. ¿Quieres que lo haga yo? Você? Sim, você. Ok, sí, yo entonces lo veo. Te recuerdo que tienes 3 minutos. Puede ser que estoy como con un archivo desde Google. Déjame ver si eh, voy a ir como hacia abajo, así que espero que no te confunda mucho lo que estoy haciendo. ¿Ya? Será Eso. em português minha apresentação. Tá bom. Tá bom. Você passa? Passa, sim. Ok. Bom, então, o meu trabalho vai falar sobre as mudanças climáticas e a saúde mental na América Latina. E minha orientadora é a Anne Slovic, e nós somos da Universidade de São Paulo, no Brasil. Pode passar. Só para dizer que os relatórios oficiais, né, constatam que mudanças climáticas é uma realidade com necessidades urgentes para termos medidas adaptativas e mitigadoras e que, a depender das implantações, isso irá determinar a gravidade dos impactos. Pode passar. Só algumas notícias desse ano que a ONU publicou sobre a necessidade de ações de alteração climática, sobre efeitos alarmantes das mudanças climáticas e sobre o aumento das temperaturas, que é histórico, tem sido histórico. Pode passar. Sobre a saúde mental e as mudanças climáticas, então, os diagnósticos vêm crescendo ano após ano no mundo todo, uma média de 13%, quando se fala de transtornos mentais, e associados às consequências das emergências climáticas, existe um potencial muito grande de intensificação. Termos como eco-ansiedade, solastalgia e ansiedade climática já surgem como formas de associar os transtornos mentais como consequências dos desastres naturais. A OMS também afirma que esse tema, né, a saúde mental, deve ser priorizada nessas ações de combate, e já tem diretrizes para isso, mundiais, e o relatório do IPCC coloca que a América Latina é altamente vulnerável pela desigualdade, pobreza, alta densidade populacional e economia que depende dos recursos naturais para os seus commodities e o uso inadequado do solo, que é um grande problema. Pode passar. Então, o objetivo aqui da pesquisa é apresentar como o comportamento dos estudos científicos sobre o impacto das emergências climáticas na saúde mental para a população da América Latina. Pode passar. A metodologia foi busca de artigos publicados nas principais bases científicas e que, como marco, né, como tempo, a partir de 2015, com o Acordo de Paris. E aí, alguns cenários de palavras-chave foram testados, e aí foram definidos 2 cenários nesse momento, que é o uso de saúde mental e mudanças climáticas, e os novos termos, ansiedade climática, eco-ansiedade, sem incluir a América Latina e incluindo a América Latina. Pode passar que aí vem os resultados preliminares, né? Então, o primeiro cenário, que é a busca pelas palavras-chave sem América Latina, a gente vê uma média de 1.500 artigos publicados em ascensão a partir de 2021, com temas que vão variar, como comparação entre países, justiça climática, impactos desses desastres extremos e medidas de adaptação, citando a saúde mental. Porém, quando a gente vai para o cenário 2, que inclui a América Latina nessas buscas, as publicações reduzem drasticamente, uma média de 90%, continuam as comparações entre países, e aí Estados Unidos e Austrália acabam puxando essas discussões com 50% das publicações, seguidos por Canadá e Alemanha, e a América Latina, quando representada, o Brasil e o Chile acabam sendo mais expressivos. Os temas que predominam são ondas de calor e relatórios de adaptação, ações de adaptação climática,
O gênero, quando analisado, é o feminino que predomina, e a idade, os recém-nascidos e os adolescentes, e discussões e estudos sobre áreas de riscos e injustiças climáticas que são citados. Então, como conclusão aí, existe uma lacuna e uma oportunidade muito grande de que estudos sobre saúde mental e mudanças climáticas sejam realizados aqui na América Latina, porque elas são parte, né, de todo o cuidado de atenção e do pós, se acontecer algum desastre, como ação, né? Então, é importante que esses estudos aconteçam. É isso, obrigada. Muchas gracias, Priscila. Doctora Olivera, ¿algún comentario al respecto? Muito obrigado, estudo muito interessante e relevante. Voy a falar em espanhol. ¿De Por acuerdo? favor. Sí. Hacer un estudio de metaanálisis es muy relevante para ver qué hacen otras partes, y sobre todo en un tema tan amplio como es las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales cubren un espectro demasiado grande. Supongo que se van a centrar en ansiedad social. Pregunta. Y en ese sentido, ¿van a usar más percepciones o van a usar medidas clínicas de ansiedad? Y la pregunta final es, ¿qué esperan encontrar? ¿Cuál es la hipótesis final del trabajo para desarrollar este método? Obrigado. Gracias. Obrigada. Vou falar em português, porque eu não hablo espanhol. A ideia inicial é de percepção, mas utilizar também os estudos, né, já publicados e os órgãos de saúde. Então, no Brasil, por exemplo, tem o SUS, os municípios estão caminhando para os planos de adaptação climática, e na América Latina também, nos países, isso também vem acontecendo, os planos estão sendo discutidos. A questão existe uma diretriz de atendimento à emergência humanitária da OMS, e ela já publicou, né, um relatório ano passado, falando sobre a necessidade de implementar essas ações de saúde mental em todos os países. Então, a ideia é utilizar essas diretrizes como uma forma de padronizar ou de apresentar para esses locais que existem essas diretrizes, né? E aí a meta-análise assim, é o próximo passo, né? Então, eu fiz essa análise que é um pouco até assustadora, assim, a divergência de informações que aparecem. Então, agora o próximo passo é justamente juntar todas essas informações e trazer esses números, né? De uma forma que fique, para que eu possa comprovar todas essas informações que eu estou apresentando. Obrigado. Muchas gracias, Priscila, por tu presentación y en honor al tiempo, para que también aprovechen de descansar lo que queda de esta tarde. Agradecerles a todos quienes estuvieron hoy en nuestra mesa, decirle que ya está por finalizada, que pudieron ver todos los trabajos que revisamos, dejarles invitados mañana a las 8 horas de Colombia para dar inicio al último día de este congreso. Se pueden conectar en la página que está vinculada al inc.gov.co/segundo encuentro investigadores salud mental, y la charla de inicio de mañana es sobre biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad en epidemiología ambiental. Muchas gracias, Samuel, que dejó el enlace en el chat. También hay 2 conversatorios más, una charla sobre programación epigenética y nuestro evento quizás más esperado, el conversatorio intergeneracional para hablar sobre experiencias con seniors como el doctor Olivera que tenemos presente acá, pero también con investigadores jóvenes. Así que eso, doctor Olivera, muchísimas gracias. Si quiere despedirse también, le dejo espacio abierto. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gusto ver los trabajos de inicio de jóvenes investigadores, tanto estudiantes, maestría, doctorado, como investigadores que están en sus inicios. Los trabajos presentados son muy relevantes. La temática que abordan es más que importante. Felicidades a todos. Y bueno, esperamos ver las conclusiones de sus trabajos. Espero que los comentarios les hayan servido. Y bueno, desearles más que muchos éxitos y espero verlo y leer sus trabajos a futuro. Muy amables, hasta luego.
Hasta luego, que estén bien.